Buenas tardes a todas y a todos. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado que integran que integran el pleno de este tribunal, así como al general de acuerdos y a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. A efecto de iniciar la sesión convocada para esta fecha, solicito al secretario proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz y la Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión y le solicito, secretario, nos informe cuáles son los asuntos listados para resolver el día de hoy. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 4 proyectos de acuerdo plenario y 6 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actora es el Partido del Trabajo, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En los siguientes 2 asuntos, las actoras son Yasmín Zoraida Silva Sánchez y Carlos Roberto Mendiola Alberto. La autoridad responsable es Morena. En los siguientes 3 asuntos, los actores son Nelson García Morales y otras personas, Bonfilio Rufino Morales y el Partido de la Revolución Democrática, Silvia Alemán Mundo y la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actora también es Silvia Alemán Mundo y la autoridad responsable es Morena. En el siguiente asunto, la parte actora es Gaudencio Vázquez Neri y otras personas. La autoridad responsable, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actora es Isis Cardoso Reyes y otra persona. La autoridad responsable es el partido Morena. Y en el último asunto, la parte actora es el Partido del Trabajo y la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Con la salvedad de que ha sido retirado para su análisis y resolución en una sesión posterior el expediente número TE, diagonal GEC, diagonal 33, diagonal 2024 y su acumulado el recurso de apelación, diagonal 32, diagonal 2024. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas, los puntos de acuerdos y los resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de acuerdos a efectos de agilizar los trabajos de esta sesión. Los primeros 4 asuntos listados para analizar y resolver corresponden a proyectos de acuerdos plenarios relativos a los expedientes de los juicios electorales que se identifican con las claves de recurso de apelación 20, el juicio electoral ciudadano 35, 134, 81 y 129 del 2024, todos acumulados. Los 2 primeros asuntos fueron turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. El tercer asunto fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito y el último fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los puntos de acuerdo de manera conjunta, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al recurso de apelación 20 del 2024, promovido por Juan Iván Barrera Salas, representante del Partido del Trabajo, en contra del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, al haber aprobado el registro supletorio de candidaturas de las planillas y listas de regidurías para la integración de los ayuntamientos en los municipios del Estado de Guerrero, postuladas por el Partido Movimiento Laborista Guerrero ante la inelegibilidad del candidato registrado a la fórmula de presidente propietario por el municipio de Zapotitlán Tablas Guerrero por el partido en cita. El 20 de mayo del 2024, el Pleno del Tribunal Electoral revocó parcialmente el acto impugnado y le ordenó al Instituto Electoral Local para que en el plazo de 24 horas realizara la sustitución o modificación de la candidatura propietaria de la presidencia del Ayuntamiento de Zapotitlán Tablas, conforme a derecho correspondiera e informara lo realizado sobre el cumplimiento de la misma. De las constancias que obran en autos del expediente y después de realizar un análisis exhaustivo de cada una de ellas, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento dentro del plazo establecido y ordenado por este tribunal. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta se propone acordar el cumplimiento de la sentencia dictada y archivar el asunto como concluido.
En otros asuntos doy cuenta con los proyectos de acuerdos plenarios dictados dentro de los juicios electorales 35 y 134 del 2024, interpuestos por Yasmín Zoraida Silva Sánchez y Carlos Roberto Mendiola Alberto, respectivamente, mediante los cuales impugnaron el acuerdo que declaró la improcedencia del procedimiento sancionador electoral emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. El 13 y el 23 de mayo, esta autoridad jurisdiccional revocó dichos acuerdos y le ordenó a la autoridad responsable para que en un plazo de 10 y 5 días naturales, según correspondiera, admitiera las quejas presentadas y analizara de forma integral los reclamos de los actores contenidos en sus demandas primigenias y emitiera una nueva resolución en la que de forma fundada y motivada diera respuesta a cada uno de los planteamientos de los enjuiciantes, por lo que debería informar lo relativo al cumplimiento de las mismas dentro de las 24 horas siguientes. En relación a lo anterior, se estima que la autoridad responsable admitió y sustanció los procedimientos sancionadores electorales de acuerdo a los parámetros señalados en el cuerpo de las sentencias en estudio. Por lo tanto, en los proyectos de las cuentas se propone acordar el cumplimiento de las resoluciones, así como el archivo de los asuntos como concluidos. Por último, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano 81 y 129 del 2024, acumulados promovidos por Nelson García Morales, Clara Marcela Chicarrera, Juan Escobar Benicio, Juan de Dios Prudente Escobar y otras personas en contra del acuerdo que aprobó de manera supletoria el registro de candidaturas de las planillas y listas de regidurías de representación proporcional para la integración de los ayuntamientos en los municipios del estado de Guerrero postuladas por Movimiento Ciudadano en lo relativo a la cancelación del registro de candidaturas para la elección de integrantes del ayuntamiento de Alpoyeca Guerrero, aprobado por el Consejo General. El 9 de mayo de 2024, este tribunal revocó la parte controvertida en el acuerdo impugnado y le ordenó a la autoridad responsable para que estableciera de forma clara y precisa la totalidad de las razones específicas, el mecanismo realizado, así como el fundamento legal en que se sustentó la referida determinación para hacer la cancelación en el referido municipio e informar a lo referente al cumplimiento del mismo. Ahora bien, de las constancias que corren en auto, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento en los términos señalados en la resolución. Por lo tanto, el proyecto de la cuenta propone acordar el cumplimiento de la sentencia, así como el archivo del presente asunto como concluido. Es la cuenta de los acuerdos plenarios, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, hasta nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con los proyectos de acuerdo plenario. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarlos como en derecho corresponda. El quinto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente del juicio electoral ciudadano 151 del 2024, que también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto que nos ocupa. Con su autorización, magistrada presidenta, el juicio electoral ciudadano fue promovido por la ciudadana Silvia Alemán Mundo por propio derecho y en su carácter de aspirante de Morena para la candidatura local por mayoría relativa en contra del acuerdo 133 diagonal C diagonal 08-05-2024 por el que se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral dictada en el expediente TE diagonal GEC diagonal 112 diagonal 2024 relativo a la fórmula de candidatura para la Diputación Local por el principio de mayoría relativa correspondiente al Distrito Electoral 2 con sede en Chilpancingo, presentada por la coalición parcial conformada por los partidos del Trabajo, Verde y Morena, señalando como autoridad responsable al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el proyecto se propone declarar la improcedencia, en consecuencia de desechar de plano el juicio electoral ciudadano al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción primera del artículo 14 y 15, fracción tercera de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero, toda vez que ha quedado sin materia al existir un cambio de situación jurídica. Lo anterior en virtud de que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública de fecha 23 de mayo del 2024, dictó sentencia en el juicio SCM-JDC
1374 diagonal 2024, en la que resolvió revocar la resolución de fecha 6 de mayo del 2024, dictada por este órgano jurisdiccional en el juicio electoral ciudadano TE, diagonal GEC, diagonal 112, diagonal 2024, dejando sin efectos todos los actos realizados en cumplimiento de la misma. Por tanto, se deja sin efectos el acto impugnado por el que se dio inicio el presente medio impugnativo consistente en el acuerdo 133, diagonal SE, diagonal 08-05-2024, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en cumplimiento a la sentencia de este tribunal, dictada en el expediente TE, diagonal GEC, diagonal 112, diagonal 2024. En ese tenor, la Sala Regional Ciudad de México dejó sin validez el acuerdo que motivó la interposición del presente juicio electoral ciudadano, con lo cual se actualiza un cambio de situación jurídica que hace que el presente medio de impugnación quede sin materia, desapareciendo la controversia del mismo. Razón por la cual lo procedente es dar por concluido el procedimiento sin entrar al fondo de los intereses litigiosos mediante una resolución de desechamiento del medio de impugnación. El proyecto propone el siguiente punto resolutivo. Único. Se desecha de plano el juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana Silvia Alemán Mundo en términos de las consideraciones expuestas en la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadel Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponda. El sexto asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución sobre el juicio electoral ciudadano 153 del 2024, que también fue turnado a la ponencia de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, el proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana Silvia Alemán Mundo en contra del acuerdo de fecha 12 de mayo del 2024, dictado en el expediente intrapartidario número CNHJ-GRO-522, diagonal 2024, por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el proyecto de la cuenta se propone desechar de plano la demanda. En el proyecto se razona que con base en los planteamientos expuestos, la pretensión final de la parte actora es que este órgano jurisdiccional emite una resolución para declarar sub judice sus derechos. Sin embargo, en el caso del análisis de la demanda, no es posible advertir que la parte actora haga valer una afectación directa a sus derechos político-electorales, ya que la actora no expresa en forma clara la afectación que le produce en su esfera de derechos político-electorales la falta de la declaratoria que reclama. Al respecto, se considera que en su caso la declaración que reclama se encuentra relacionada con la figura de estar pendiente de resolución, sub judice, lo cual es intrínseca a la interposición del propio medio impugnativo y no necesita un pronunciamiento jurisdiccional en ese sentido. Además, por lo general, el efecto de estar sub judice es un acto que se encuentra dentro de la secuela procesal o cadena impugnativa, que por su naturaleza no produce una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ya que sus efectos tienen una injerencia directa cuando se dicta la resolución final correspondiente, misma que es en realidad la que incide sobre la esfera jurídica de las personas al decidirse en ellas el fondo de la materia litigiosa. Aunado a ello, en materia electoral no existe la figura procesal de la suspensión del acto reclamado y por ello la ejecución de las sentencias es inmediata y en los términos ordenados por el juzgador, independientemente de que en su oportunidad se revoque dicho mandato. En ese sentido, se estima que este órgano jurisdiccional no puede realizar una contestación de fondo a la pretensión de la actora, porque en ese sentido el acuerdo que señala impugnado no le afecta jurídicamente en sus derechos sustantivos. Por ello, es que considera procedente desechar de plano la demanda al no reunir los requisitos formales establecidos en los artículos 12, fracción quinta, en relación con los similares 97 y 98 de la Ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero, y al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 14, fracción primera de la Ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral.
El proyecto de resolución concluye con el siguiente punto resolutivo. Único. Se desecha de pleno el juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana Silvia Alemán Mundo en términos de las consideraciones expuestas en la presente resolución. Es la cuenta magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada y la Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponda. El séptimo asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución sobre el expediente. Es un juicio electoral ciudadano 158 del 2024 que fue turnado a la ponencia de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del proyecto que nos ocupa. Con su autorización, magistrada presidenta, el proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por las ciudadanas y los ciudadanos integrantes de la planilla y lista de regidurías del Ayuntamiento del municipio de Atlamajalcingo del Monte, postuladas por el Partido Movimiento Ciudadano en contra del Acuerdo 131 /C /05-05-2024, por el que se cancelan los registros de candidaturas a diputaciones locales de mayoría relativa y de representación proporcional, así como de planillas y listas de regidurías de los ayuntamientos postuladas por los partidos políticos nacionales, locales y por las coaliciones parciales, con motivo de las renuncias presentadas por las candidaturas para el proceso electoral ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos 2023-2024, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. La parte actora aduce que de manera indebida le fue cancelado su registro como planilla bajo el argumento de cumplir con el principio de paridad de género ante la renuncia de la planilla y lista de regidurías de Copalillo. En el proyecto de la cuenta se propone determinar infundado el agravio relativo a que se transgredió su derecho de audiencia porque se omitió notificarles previo a la admisión del acto privativo, ello en virtud de que la actuación partidista de cancelación de la planilla de la lista de regidurías del municipio de Atlamajalcingo del Monte no se encontraba sujeta a la garantía de audiencia. En el proyecto se razona que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero tiene la facultad de verificar que el partido haya cumplido con su obligación de postular sus candidaturas respetando la paridad de género. En caso de incumplimiento, otorga a los partidos postulantes la posibilidad de remediar esa situación, como fue el caso. En ese sentido, ante la circunstancia extraordinaria de renuncia de candidaturas, seguida del incumplimiento del Instituto Político de sustituirlas, motivó el requerimiento que realizó el Instituto Electoral al partido, el cual lo dejó en total libertad para determinar la planilla encabezada por hombres que sería cancelada. Esto es, con la finalidad de que el partido político definiera sus estrategias y alcances en la contienda electoral, a fin de cumplir con la postulación paritaria de sus candidaturas, se le permitió, en ejercicio de sus derechos de autodeterminación y autoorganización, establecer las modificaciones pertinentes, todo con la finalidad última de cumplir con el principio de paridad, el cual debe atenderse al tratarse de un mandato constitucional y convencional. Por otra parte, se propone declarar infundado el agravio relativo a que el ajuste de paridad se realizó en un bloque no vinculado por el requerimiento. En el proyecto se plantea que los bloques de competitividad no pueden estar por encima de la disposición constitucional que obliga al cumplimiento de la paridad de género, al resultar de una postulación mayoritaria de hombres sobre la postulación de mujeres, por lo que los ajustes resultan necesarios para dar cumplimiento así al principio de paridad horizontal. Por tanto, si la autoridad responsable validó el ajuste en un bloque de competitividad diverso, sustentándose en el respeto a los principios de autoorganización y autodeterminación del instituto político que señaló el municipio cancelar, ello no se traduce en una inobservancia a su cumplimiento. Respecto al agravio de que se debió ponderar y flexibilizar el principio de paridad frente a sus derechos humanos como candidatos indígenas, se propone declararlo infundado, en virtud de que las acciones afirmativas son medidas temporales que permiten hacer la presencia en los espacios públicos y de toma de decisiones de quienes forman parte de sectores sociales subrepresentados o en situación de vulnerabilidad,
mientras que la paridad de género es un principio rector permanente que rige en la integración de órganos colegiados, por lo que en determinados contextos ambos pueden coexistir en cualquier escenario o de integración de órganos colegiados, siempre y cuando beneficien a las mujeres y no se ponga en riesgo la integración paritaria de aquellos. En ese tenor, los partidos políticos tienen la obligación de garantizar la paridad en la postulación de sus candidaturas a nivel tanto federal como local, lo cual debe ser observado de forma irrestricta. El proyecto de resolución concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los agravios vertidos en términos de las consideraciones expuestas en la presente resolución. Segundo, se confirma el acuerdo 131 diagonal C, diagonal 05-05-2024, por el que se cancelan los registros de candidaturas a diputaciones locales de mayoría relativa y de representación proporcional, así como de planillas y listas de regidurías de los ayuntamientos postuladas por los partidos políticos nacionales locales y por las coaliciones parciales, con motivo de las renuncias presentadas por las candidaturas para el proceso electoral ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos 2023-2024, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su otra sesión, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado, magistrada ponente, Almadelio Eugenio Alcaraz. El proyecto de la ponencia. Gracias, magistrada, magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Gracias, magistrada, magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponda. El octavo asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución relativo al expediente del Juicio Electoral Ciudadano 147 del 2024, que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto que nos ocupa. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en el Juicio Electoral Ciudadano de este año, promovido por Silvia Alemán Mundo en contra del acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dentro del procedimiento sancionador electoral con número de expediente CNHJ-GRO-582-2024. En el proyecto se propone declararlo fundado en la parte y a la postre inoperante, ya que de los agravios expresados por la parte actora se advierten tres temas. 1. La incongruencia externa de la resolución impugnada. 2. La violación al procedimiento de selección de Morena. Y 3. La restitución por parte de este tribunal en plenitud de jurisdicción de su derecho a ser votados. Respecto al primero, se estima fundado, toda vez que el acuerdo impugnado adolece de congruencia interna y externa, porque sus argumentos no son coherentes entre sí, al estimar infundado y al mismo tiempo inexistente el acto reclamado, resultando en que estimó que no había materia de estudios, dejando de analizar la litis planteada en la queja partidista. En relación al segundo, se considera inoperante, toda vez que es inviable la pretensión final de la parte actora, pues no es solo que se revoque el acuerdo impugnado, sino que se atienda a la omisión de llevar a cabo el procedimiento de insaculación que alega debió efectuar Morena y por parte de este tribunal electoral se le restituya en su derecho político electoral de ser votados, ordenando registrarlos de forma directa en los lugares 1 y 2 de la lista de candidaturas de dicho partido a las regidurías del ayuntamiento de Chilpancingo, lo que es ineficaz ya que dependería de la reposición de todo un procedimiento de selección partidista, incluida la insaculación mencionada, así como una serie de circunstancias de las cuales no hay certeza, pues su pretensión parte del hecho de haberse inscrito en el proceso de selección de Morena, que no le otorga la certeza de estar insaculados, como tampoco un mejor derecho para ser los candidatos, sin haber acreditado cumplir los requisitos de la convocatoria, ni que en automático deban ocupar las primeras posiciones de la lista. Por lo que en ese sentido también resulta inoperante el tercer tema de agravio, ya que no es posible ordenar su registro de manera directa porque implicaría dejar de lado la existencia de un procedimiento interno para la elección de las personas candidatas, con la participación de la militancia, aspirantes externos y la intervención de órganos partidistas, facultados para desarrollar el método previsto para tal efecto y que generaría, sin justificación, una afectación a los derechos de los candidatos ya registrados. Con base en lo anterior y ante lo inoperante de los agravios hechos valer por los enjuiciantes, lo conducente es confirmar el acuerdo impugnado,
De conformidad con lo anterior, se propone el siguiente punto resolutivo. Único. Se declara fundado en parte y a la postre inoperante el juicio electoral ciudadano promovido por Isis Cardoso Reyes y Abraham Rivera Delgado, y en consecuencia se confirma el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarse como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver corresponde al proyecto de resolución relativo al expediente del juicio electoral ciudadano, al recurso de apelación 36 del 2024 que fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TE, /RAP, /36, /2024, relativo al recurso de apelación interpuesto por el representante del Partido del Trabajo en contra del oficio 726 del 13 de mayo, suscrito por la consejera presidenta del IEPC, mediante el cual se comunicó al partido disconforme la reanudación del cobro de sanciones impuestas por el INE a dicho partido en las resoluciones INE-CG 1352/2021, INE-CG 110/2022 e INE-CG 733/2022. En el proyecto se propone declarar infundado el recurso de apelación y en consecuencia confirmar el oficio 726 impugnado por lo siguiente. En un único agravio, en una parte del mismo, el PT se duele del oficio recurrido porque en su concepto el descuento de la administración relativo al financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias conculca directamente el principio de equidad en la contienda al colocar al partido en una situación extraordinaria de desventaja en la etapa más crucial del proceso electoral con respecto a los demás partidos. Por tanto, considera que este tribunal debe reparar la vulneración a dicho principio y ordenar que las sanciones impuestas por el INE se ejecuten o cobren hasta en tanto concluya el proceso electoral en curso en el estado de Guerrero y, en su caso, el proceso electoral extraordinario que derive de esto. En otra parte del agravio, el Partido del Trabajo indica que las sanciones mencionadas desde hace aproximadamente 3 años debieron ejecutarse a fin de evitar la desventaja indicada. También que la responsable sí ejecutó oportunamente las sanciones impuestas a otros partidos políticos, lo que les permitió saldar sus respectivas sanciones de forma oportuna. Al respecto, en el proyecto se propone declarar infundado el motivo de disento del Partido del Trabajo por lo que hace a una porción e inoperante por lo que respecta a la otra parte. Lo infundado del agravio deviene que el oficio 726 impugnado se emitió a consecuencia de la resolución firme dictada por este tribunal el 16 de abril de este año en el expediente TE/RAP /007/2024. Por tanto, la reanudación del cobro de sanciones que en el oficio se notifica al PT fue a consecuencia de la revocación en ese fallo del acuerdo en el que el IEPC concedió al PT la suspensión temporal del cobro de las sanciones que le fueron impuestas. Por lo que dicha revocación no es susceptible de modificación y en consecuencia el oficio recurrido tiene sustento legal. Asimismo, es infundado porque no es posible estudiar el planteamiento del PT de que se ordene al IEPC que las sanciones impuestas por el INE se ejecuten o cobren hasta que concluya el proceso electoral. Ya que realizar ello implica de entrada y analizar y pronunciarse en relación a la competencia del IEPC respecto a la suspensión de la ejecución de sanciones impuestas por el INE, ya que no puede ordenar a una autoridad que realice actos que no son de su competencia. Ahora bien, el estudio de esa competencia fue un motivo de análisis en la referida sentencia firme en el expediente TE/RAP /7/2024, en la que se determinó que el pronunciamiento respecto a la procedencia de la suspensión temporal del cobro de las sanciones impuestas y determinadas por el INE al PT es competencia exclusiva de dicha autoridad nacional. Por tanto, dicha determinación quedó firme y por consiguiente es cosa juzgada, por lo que no puede juzgarse de nuevo mediante pronunciamiento en esta sentencia. Derivado de lo anterior, se considera que no se puede analizar la afectación al principio de equidad en la contienda de la que se duele el PT, ya que en el supuesto, sin conceder de que se actualice
deriva del cumplimiento en sus términos de las sanciones del INE y los alcances respecto a la observancia de las resoluciones del INE no es competencia del IEPC, cuya presidenta es la autoridad responsable en el particular caso. En lo que hace a la inoperancia del agravio se determina porque el PT señala que las sanciones que se le impusieron desde hace aproximadamente 3 años debieron ejecutarse y que el IEPC sí ejecutó oportunamente las sanciones impuestas a otros institutos políticos. En ese sentido, se considera que con esos argumentos el partido disconforme no controvierte en específico razón o consideración alguna expuesta por la consejera presidente del IEPC en el oficio recurrido. Y la ausencia de esta porción del agravio de algún argumento o razonamiento tendiente a controvertir el oficio impugnado imposibilita realizar un estudio porque no se advierte propiamente algún reclamo sobre cómo se emitió el citado oficio. Así, el proyecto de la cuenta concluye con el siguiente punto resolutivo. Único, es infundado el recurso de apelación TE, /RAP, /36, /2024, en términos de lo razonado en el considerando octavo de la presente resolución y en consecuencia se confirma el oficio 0726 signado por la consejera presidente del IEPC. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Gracias, magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es propuesta de mi ponencia. Gracias, magistrada presidenta, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponde. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 14:43, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes.